Este verano vive el Mundial en jornada perfecta. Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy matinal del sábado. No sé lo que habréis hecho, ponedmelo en comentarios. Me interesa saber si aguantasteis hasta las 2, bueno, hasta las 4 de la mañana para ver ese partido de España, o si como yo, y ahora lo hablaré con mi compañero Juanjo, que lo tengo ya en la salita de espera esperando, habéis madrugado para ver el partido en diferido. Ha sido difícil, no coger el móvil para saber qué había sucedido con el partido, pero lo he conseguido. En cualquier caso, podemos celebrar que la selección española de Luis de la Fuente está en la fase de 16avos, además pasando como primera, una nueva victoria, en este caso contra Uruguay, un partido que vamos a analizar enseguida, y tenemos esos 16avos de final de la Copa del Mundo. Ya se empieza todo a cerrar un poquito más, tenemos selecciones ya clasificadas, otras que están en esa salita de espera también, y lo vamos a analizar todo, como siempre en clave fantasy, en clave Bivenger Fantasy, donde vamos a ver qué nos espera la siguiente fase. Y ya sí que doy paso a mi compañero Juanjo Rivero. ¿Qué tal, Javi? Pues aquí con pocas horas de sueño en mi caso. O sea, O sea, te has yo quedado sí para ver el que partido. me dormí, hice me fui a dormir, intenté pronto, 11:30 o así, es verdad que me costó un poco dormir, pero dormí mi horita y media más o menos y me vi el partido y luego otra vez a la cama, pues otras 3 4 horitas. Entonces, bueno, ahí hemos estado. No está mal la media, me he levantado bien, la verdad, y con ganas de analizar pues ese partido y lo que nos espera y estoy algo preocupado con España, ¿eh? Los que sí te puedo confirmar que han dormido son nuestros compañeros, porque normalmente este suele ser un podcast de A3, pero no responde nadie. O sea, Sí. pero no responde absolutamente El, nadie. y el que responde se ha levantado a las 10:30 o así y no ha podido, Yo ya pero te bueno, digo oye, que mano a Victorious no mano. se ha pasado para todo el mundial, pero cuando el otro día hablasteis y decía que venía, digo, un sábado por la mañana a las 10 y algo, Victorious despierto, yo lo veía complicado, ¿eh? No, Y pues se ha despertado, se ha despertado. El padre tenía un tema familiar y no ha yo, podido finalmente, o sea que, yo no que, sé que sí. si, Dime, Juanjo, yo dime. no sé si se ha despertado o todavía no se ha acostado. No puedo Puede ser, garantizarlo. puede ser, puede ser. Oye, me A decías ver, que estabas preocupado por la selección española. Como hemos hecho sí. anteriormente, vamos a empezar hablando un poco de ese partido de la selección española y luego iremos analizando ese bracket que ya tenemos, bueno, casi dilucidado en su mayor parte. Pero hablemos de la selección española. Victoria ante Uruguay 1-0 con ese gol de Alex Baena, gracias también a la intervención de Muslera, que es clave para el gol. Partido difícil para la selección española, partido muy duro también, una selección uruguaya que en un bloque bajo, bueno, pues dificultó mucho las cosas a la selección y también tuvo, bueno, dominio o mando del partido durante ciertos momentos. La peor de las noticias creo que es tanto la lesión de Jeremy Pino como la de Nico Williams, que ahora lo hablaremos, estamos todavía pendientes sobre toda la situación de Nico. Jeremy, que sí que tiene posibilidades de perderse lo que queda de Mundial. Esperemos que las noticias finalmente sean buenas, pero bueno, cuéntame un poco cómo has visto el encuentro y sobre todo ese estado de preocupación que me ibas adelantando. Sí, es que ha sido un mal encuentro de España. La verdad que no ha sido fácil encontrar soluciones a la defensa uruguaya y es que son partidos que se va a encontrar ahora en eliminatorias, ¿no? Van a ser rivales duros, muchos que se te van a cerrar atrás y que te van a plantear pues un bloque bajo medio. Tampoco ha sido una presión ciertamente agobiante, sí que por momentos, ¿no? Un poco más arriba, pero normalmente esperando en el centro del campo. Y España no ha encontrado soluciones, la ha visto mal. Tenemos un problema en los extremos, aparte de Lamine Yamal, que encima no está al 100%, lo hemos visto hoy, ¿no? Como acaba bastante tieso físicamente después de esa última carrera y ya se produce el cambio, pero es que Víctor Muñoz no sigue sin estar. Y se ha lesionado Nico Williams y Jeremy Pino, que lo más probable es que digan adiós al Mundial. Entonces nos empezamos a quedar escasos de soluciones. Y luego pasa lo que ya veníamos advirtiendo y es un poco el miedo de los últimos meses, ¿no? Merino, que llega de 3 4 meses, que ha jugado minutos de la basura ya justo antes del Mundial porque tuvo esa lesión. Fabián, que también ha estado 2 o 3 meses lesionado, tampoco ha llegado al 100%. El caso de Lamine ya comentado. Pedri de más o menos en la temporada. Yo ya avisé que el final de temporada del Barça era bastante flojo y que desde su lesión no había recuperado su mejor nivel y estamos viendo que de nuevo en este campeonato pues no está bien y Rodri, que también añado. Es que quizás en este caso lo que más preocupaba era la defensa y por ahora es lo que mejor veo, pero por ejemplo Rodri
no está a su 100%. Está claro que todavía no ha recuperado ese nivel de, obviamente, Balón de Oro. Yo creo que quizás hasta no lo llega a recuperar nunca, pero tras esa lesión del ligamento ya sabemos que hasta el año, año y medio es complicado encontrarte en ese mejor momento y no está bien. Entonces todo eso me preocupa de cara a cuando nos llegue un rival serio de verdad y bueno, ojalá me equivoque, evidentemente, pero no veo ahora mismo a España favorita en este mundial. Yo sobre el tema de los extremos coincido en la preocupación. Creo que, y ya lo comenté al principio de la Copa del Mundo, que no le habíamos dado la justa medida a la lesión de Lamine Yamal con el Barça. O sea, todos veíamos las semanas de recuperación, iba a llegar seguro, pero no contábamos con el corte de forma que tiene que sufrir un jugador que está al final 5 semanas o 6 parados, ¿no? Es perfectamente lógico. Entonces, Lamine sigue siendo buenísimo, pero sí que es verdad que no tiene nada que ver con el jugador que ha estado en su prime esta temporada. A eso se le suma la decisión finalmente de llevarse a Víctor Muñoz, que es verdad que el seleccionador contó que es otra lesión diferente, pero bueno, demasiado riesgo. Y luego la mala suerte de que se lesione hoy Jeremy Pino. Y con Nico sí que es verdad que creo que podías cometer el riesgo. Lo que no podías cometer el riesgo era con tantos jugadores a la vez. Creo que al final nos van a hacer falta el juego de extremos. Estamos viendo un juego muy plano. Has hablado de Rodri, pero yo te sumo también a Pedri, que lo he visto hoy también muy, muy flojo. Y veremos qué sucede. Pero si Uruguay nos ha puesto en problemas, un Uruguay que es verdad que se jugaba el todo. Coincido en tu punto de preocupación. De todas formas, España va a tener unas eliminatorias creo que amable ahora a partir de 16avos de final y puede ser un buen momento para que Lamine vaya pillando un poco la forma, que creo que al final va a ser el jugador que determine hasta dónde puede llegar la selección. Cuidado eso que se está hablando mucho, pero para mí la eliminatoria de octavos, vamos a ver, ¿eh? Si te parece, lo Puede vemos tocar. Sí, lo vemos ahora, pero antes te quiero preguntar, Juanjo, porque el otro día me dijiste que tenías el coche en el taller, ¿no? sí. No, Y- bueno, en el taller no, o sea, va al desguace, muerto así. directamente. Sí, sí, sí. ¿Y estás intentando lo de Enterprise? Sí, claro. Yo ahí sigo pujando. Ya te lo dije al principio porque ya pensábamos en cambiar de coche. Y justo, pues mira, ha sido todo esto de Enterprise, pero ahí sigo intentándolo con ese hashtag El On otro Every día Corner. vi, el otro día vi en las redes sociales de Enterprise que llevaban ya repartidos 16 coches. Ninguno ha sido para nuestro Juanjo Rivero, pero podemos seguir intentando porque recordad bueno, que en este torneo mundialista tenemos una forma de vivir con la selección muy divertida gracias a Enterprise, que ha lanzado esa campaña. Hashtag on every corner. Tenéis todos los detalles en la descripción de nuestro episodio, donde tenéis también esa página web, oneverycorner.com, para echarle un vistazo. También os recomiendo que vayáis a las redes sociales de Enterprise y veáis, como he hecho yo, que ya llevan repartidos 16 coches, poca broma. Y es que en cada corner del torneo de este verano tenéis la oportunidad real de ganar un vehículo. Literalmente funciona de la siguiente manera. Estás viendo un partido, pitan corner, y en ese momento posteas en X, la red social anteriormente conocida como Twitter, hashtag oneverycorner, hashtag sorteo, y etiquetas a @enterprise. Y si ese corner acaba en gol, puedes ganar un coche, como Juanjo está esperando. A ver, que todavía le quedan varias citas pendientes. Es de esas cosas que hacen que llevamos el partido con muchísima más tensión. Ya no estás solo pendiente del partido, sino también de que en cada córner, ojo, que aquí puede pasar cualquier cosa. Y además puedes entrar, como decimos, en la página web oneverycorner.com para ganar oportunidad extra de participar durante este torneo. Me gusta mucho porque está en la línea de lo que piensa Enterprise, que es estar ahí en los momentos importantes, disfrutando de contigo del viaje y de la emoción. Así que este verano, ya sabes, atento a cada corner gracias a Enterprise. Hashtag OnEveryCorner. Y Juanjo, hablando de corner, porque qué bien lo hilo, macho. De verdad, esta te va a sorprender. No, increíble. Pero vamos Increíble, a, vamos a echar un vistazo a cómo está el bracket, ¿vale? De sí. momento, para que nuestros, bueno, pues oyentes tengan también esa visión. Lo está haciendo muy bien BBC porque actualiza a momento real, entonces está en la página web de la BBC. Vemos partidos que ya están confirmados y otros que están todavía pendientes. Te hago un Ujú. resumen rápido, Juanjo, si quieres, y ahora nos vamos directamente a cada partido. Alemania-Paraguay, Francia-Suiza, Suecia, perdón, Francia-Suecia. El ganador de ambos partidos se enfrentarán juntos. O sea, puede haber una Alemania-Francia.
Cuidado, ¿eh? Ujú. Sudáfrica, Canadá, Países Bajos, Marruecos, para mí me parece uno de los partidos de Partidazo. partidazos. O sea, ahí puede Sí, pasar sí, sí. cualquier cosa. Estamos pendientes todavía de dilucidar el Portugal-Ghana. Cuidado, Podría, porque... sí. Cuéntame, sí. No, podría ser Portugal-Croacia. Vale. Eh, sí, porque se enfrentan Ghana y Croacia. Está ahora mismo segunda Ghana con 4 puntos y con 3 puntos está Croacia. Pero bueno, ahí eso puede cambiar bastante, porque si Portugal gana a Colombia, Portugal es primera. Se cambia de Entonces lado. eso es, iría al lado. Y aquí es lo que te decía Javi. Todos con Portugal, ¿eh? Porque yo no quiero coincidir con Portugal Ah, en octavos. claro, es que eso te iba a decir, que bueno, hablamos de que España tenía un camino ciertamente fácil, pero justamente en octavos se complica. Yo creo que se complica tanto con Portugal como con Colombia, pero evidentemente firmo con sangre enfrentarme a Colombia antes que Portugal, que yo sigo insistiendo que es una de las grandes favoritas. ¿Vas con el bicho hoy? Hoy voy con el bicho. Sí, sí. Sorprendente, lo que tienen estas cosas del Mundial. España-Austria, Sí. en principio, eso no va a cambiar. Austria o Argelia, sí. Austria o Austria-Argelia, en Argelia cualquier seguro. caso. Partido amable 16. Para la selección, el que sí es oficial es el Estados Unidos-Bosnia, ¿vale? Bélgica-Corea del Sur, ahí sí puede cambiar también un poquito la cosa, Juanjo. Sí, aquí está entre los mejores terceros y es que Corea ahora mismo es la octava. Lo veo bastante complicado, porque, por ejemplo, una victoria del Congo le saca, si empatan Austria y Argelia, que les beneficia a los dos el empate, también se va fuera a Corea, incluso ganando Argelia-Austria, puede que también por golaveras, si es solo por un gol, me parece que también se va fuera a Corea, así que los tienen bastante complicados después de, creo que una cagada importante de Corea en ese tercer Sí, partido sí, sí, que sí. deberían haber ganado, que todos esperábamos su victoria y ese mal partido pues le puede hacer fuera. Brasil-Japón, ese seguro, ¿vale? Si ya Otro está. partidazo, ¿eh? Sí, y además Otro luego, partidazo. ojito al Brasil-Japón, porque después de eso Sí. hay un Costa de Marfil-Noruega. O sea, no me parece ningún rival asequible ninguno de los dos, ¿eh? Para Brasil. Si es que No. pasara Brasil, claro. No, nos hemos evitado, de hecho, creo que la parte del cuadro más durilla, ¿eh? Evidentemente luego en semifinales te puedes encontrar Alemania o Francia, pero es que ya en semifinales no queda otra. Pero España ha evitado una parte del cuadro bastante Sí. dura, ¿eh? Luego tenemos a México ya confirmada como primera, que en principio ahora mismo momentáneamente estaría contra Ecuador, pero eso va a cambiar, como decimos, como dice Juanjo. Y también Inglaterra en principio, que si consigue la victoria, también iría como primera y veremos como Senegal, que ahora está como uno de los mejores terceros. Lo que sí podemos confirmar es el Argentina-Cabo Verde, partido también amable para la selección de Lionel Scaloni. Y luego, además, ojito, porque si Argentina avanza, se enfrentaría a Australia o Egipto. También partido muy Sí. amable. Y Argentina, que había dudas sobre ella y se puede plantar en unos cuartos de forma asequible. Luego nos vamos a por Suiza-Irán, eso está pendiente de decidir. Y también Colombia-Croacia, lo que comentabas antes sobre Colombia y Portugal, ¿no? Que van a dirimir quién es el primero de ese grupo. Sí, eso es. Y luego lo mismo, Croacia gana, pues ahora mismo Croacia está como mejor tercera, pero si gana pasaría a segunda y se va a la otra parte del cuadro. Ahí es un poco lo que nos queda por duda. Son esos dos grupos, el grupo de Inglaterra, el grupo de Colombia y Portugal, los que pueden hacer cambiar un poco todo. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser centrarnos sobre todo en los partidos que ya están decididos, Juanjo, y luego iremos echando también un vistazo a esas selecciones que van como primeras. Si te parece, hacemos un resumen general de esas selecciones que van como primeras. Vamos a empezar con el primer partido. El primer partido que se disputa está previsto el Sudáfrica-Canadá, si no tengo mal Sí, yo de hecho, aquí, sí, va a ser el domingo a las 9 que ¿vale? empieza la jornada y encima solo hay un partido ese domingo. Va a ser el primer día en el que solo haya un encuentro y pues, la verdad nos deja un domingo un poco, ay, un poco Un palucho, poco pero bueno, desangelado, ¿no? Pero entiendo que también como sí, siendo sede, Canadá también tiene que tener esa importancia, ¿no? Al final.
de Sí, sí, ese claro. partido inaugural de 16, aunque realmente estaba un poco más por calendario. Pero bueno, tenemos a Sudáfrica y Canadá, la selección sudafricana que sorprendió entrando dentro de su grupo después del mal inicio contra México, fíjate, que supieron más o menos recuperarlo. Y Canadá, por su parte, que consiguió una derrota final y eso fue un partido bastante disputado, pero aún así le ha dado también para tener un cruce bastante cómodo contra Sudáfrica. Estamos pendientes a la situación del jugador Stephen Eustaquio, que podría ser duda. Yo el otro día estuve viendo el partido de Canadá y no me disgustó y Davis, pues absolutamente nada, ¿no? Todavía sigue fuera de la previsión. Me gustó Larry, me Eh, gustó Jonathan David y también Buchanan, que fueron un poco así los jugadores más destacados. Creo que en principio Canadá no mm. tendría muchos problemas para pasar la siguiente ronda. ¿Juanjo? Perdona, pensaba que estaba desmuteado. No, que decía que se le ha facilitado bastante el cuadro a los canadienses después de lo que mencionaba de Corea, ¿no? Precisamente esa derrota ante Sudáfrica, un rival que salvo en ese partido no ha mostrado una buena imagen. Yo creo que Canadá bastante favorito. Cierto que perdió a Kone para todo el mundial, pero Saliba que lo está haciendo muy bien en su lugar. Tengo alguna duda que pueda haber esa sorpresa con Promise Davis, que el otro día salió muy bien en la segunda mitad y estuvo a Sí. punto de acometer esa remontada ante Suiza. Y el resto del equipo, pues bueno, son pendientes de Eustaquio, como decías. También A mí no me está dibujando Sudáfrica, Larin, ¿eh? Se movió muy bien el otro día. Es sí, verdad que está falloncete, pero se movió muy bien el otro día contra Suiza. sí, De sí. todas formas, creo que era un partido que Canadá iba muy low, ¿no? También por su situación clasificatoria. Sí, quizás no era un partido. Sí, pero, o sea, te jugaba la primera plaza, ¿eh? Sí, Que al final no le ha quedado mal cruce, la verdad, sí. pero se le ha podido complicar bastante. Y bueno, una primera parte bastante aburridilla y luego la segunda que Suiza sale, yo creo que le pilló de sorpresa, ¿no? Sale muy bien en la segunda parte y durante unos muy buenos minutos, sobre todo en Manzambi, pues que se llevó el partido finalmente. Y de Sudáfrica, pues que espero poca cosa. Que, Sí hay que, que que el decir otro que día está se le, sancionado Zaguane. que el otro día se les Por- apareció la Virgen, básicamente, Sí, contra Corea del Sur, partido en el que pillaron en fuera de juego a Corea del Sur y bueno, pues se meten en unos 16 que yo creo que ni contaban con ellos y sobre todo a medida de cómo fue su arranque en el torneo. Así que bueno, yo creo que aquí bueno, vamos a encontrar con jugadores Bivenger de Canadá casi seguro en un par de jornadas bueno, que se puede agradecer, ¿no? Nos vamos a por el siguiente encuentro. En este caso, otro de los confirmados sería Brasil-Japón. Hay que hablar de la selección japonesa, que ha tenido también, bueno, pues un mundial relativamente interesante. Quiero que me hables de ella, pero si te parece empezamos con Brasil. Brasil que el otro día tuvo un partido también más o menos asequible con Escocia, pero bueno, una Escocia que ya ha complicado, que de hecho Marruecos tampoco lo tuvo especialmente sencillo contra la selección escocesa, que está plagada de jugadores Premier. No es una selección evidentemente de nivel, pero creo que vimos lo que es esta Brasil. Una Brasil exclusivamente dependiente de Vinicius. Un Vinicius que está en un momento espectacular. Lleva 3 MVPs en los 3 encuentros. Uno de los máximos goleadores del torneo y además siendo decisivo también en el factor asistencias. En el 9 Cuña se ha sentado como un 9 que aporta una barbaridad. Y el otro día, pues tal y como acertabas tú en tu predicción, fue Rocha, el jugador que jugó en esa posición derecha por Rafinha. Vimos también minutos para Neymar Jr., que creo que van a ser simbólicos a lo largo del torneo. Tiene un cruce, un partido disputado contra Japón. Vamos a ver realmente Brasil si se encuentra con las mismas dificultades que tuvo contra Marruecos, donde creo que es el partido clave que define las dudas que nos despierta la selección brasileña. Pero bueno, dame un poco de contexto del partido, ¿cómo lo ves tú? sí, yo creo que es un partido complicado para Brasil, que es cierto que ha dejado buena imagen en los últimos partidos, pero claro, contra rivales de una entidad bastante menor a la de Japón y justamente el partido que era complicado con Marruecos, que para mí Marruecos es una mejor selección que Japón, todo hay que decirlo. Pues se le complicó, sobre todo en una mala primera parte. Luego la segunda mitad sí que fue bastante mejor, sobre todo comandado por ese Vinicius que está siendo el gran hombre de Brasil, como tú dices.
Japón, bueno, algo irregular en esta fase de grupos. No ha llegado a mostrar siempre la mejor versión. También hay que tener en cuenta pues, que se lesionó Endo, se ha lesionado Kubo, que yo creo sinceramente que no va a jugar en todo el Mundial. Me parecería muy raro por mucho que digan. Y ahí no termina de encontrar Junyaito o Doan, no tiene muy claro, parece el seleccionador quién va a jugar. Y bueno, yo sí que, oye, veo favoritismo para Brasil, pero no va a ser un partido nada fácil y puede ser un encuentro abierto. Así que vamos a ver, tengo bastantes ganas de este partido, por ver hasta dónde puede llegar Japón, ¿no? Creo que el otro día hablaba con un compañero y utilizo la figura de Vinicius, pero quiero que también la traslademos a otros jugadores, no sé, momentos puntuales de Dembélé. Quizás Francia sí que ha tenido un grupo un poco más, tampoco voy a decir competido, pero bueno, también puedo meter a Mbappé en el saco, puedo meter la actuación de Cristiano Ronaldo el otro día también. ¿Qué jugadores así más me han llamado la atención en el Mundial que han tenido actuaciones? Messi, Haaland, ¿no? Messi, evidentemente. Creo que al final lo que estamos viendo del protagonismo de estas figuras mundiales tiene que ver mucho con la nueva estructuración del mundial. O sea, al final estamos viendo partidos, o sea, podemos flipar con Messi y flipamos, pero si atendemos al nivel de los equipos en los que se ha enfrentado, podemos flipar con el nivel de Cristiano, pero si sabemos que Uzbekistán, con Vinicius tres cuartos de lo mismo, con Haití y con Escocia, no deja de ser, no es una crítica ni mucho menos, pero que creo que se entiende por el nivel. Creo que el nivel de los grandes jugadores hay que verlos a partir de que empiecen a enfrentarse a equipos como... me refiero, Vinicius puede liderar a Brasil, pero Vinicius milagros no puede hacer. O sea, no puede controlar el centro del campo, no puede arreglar esos problemas que hay en los laterales de Brasil. Esto es completamente imposible. Igual que las dudas estructurales que tenemos de Argentina tampoco las va a poder reparar Messi, que pone bastantes parches. O si Cristiano no es la solución esperada para el gol en Portugal. No lo sé. Esas son cosas que tenemos que ver. Pero creo que se explica todo en el nivel. Y ese nivel se va a trasladar de normal también a 16avos, ¿eh? Creo que vamos a seguir viendo esas actuaciones individuales de ciertos jugadores. Dicho lo cual, es verdad que está quedando un mundial muy estadístico e histórico en ciertas cosas, ¿no? Ahora llegaremos a esas grandes figuras, pero bueno, Vinicius, que en su segundo mundial, bueno, está teniendo unas estadísticas muy buenas y que hablan de la talla del jugador que es Rafinha. Juanjo, nada, ¿no? Sí. No, yo creo que lo hablamos en el otro podcast y yo dije que yo creo que es que ni llegando a la final pienso que vaya a jugar. O sea, a lo mejor sí que puede empezar a estar disponible para semifinal, porque es que tampoco han dicho el grado, ¿vale? Yo esto es un poco por lo que se viene comentando, pero a mí me parece extraño, ¿no? Y además que metas a un jugador, a un jugador como Rafinha, ha tenido varias lesiones musculares durante esta temporada, meterle semifinales, final directamente, o sea que si llega va a ser para tener minutos un poco como está teniendo Neymar, pero me parece complicado recuperarse de una lesión así de 3 4 semanas probablemente durante el propio Mundial, ¿no? Vamos, Es complicado, sí. vamos a ver hasta dónde llega esta Brasil contra Japón, partido que, como dice Juanjo, oye, también va a servir un poco para medir ese nivel y nos vamos a por el otro de los encuentros confirmados, en este caso Alemania-Paraguay. Una Alemania, Juanjo, que, bueno, se le puede poner las cosas complicadas, no por el encuentro ante Paraguay, que debe sortearlo sin mucho apuro. Creo que no lo comentamos en el episodio pasado, pero justo después de grabar se confirmó la lesión de Schlotterberg, que va a hacer que Rüdiger sea titular con la selección de Nagelsmann, una selección alemana donde están lloviendo críticas a jugadores como Florian Wirtz, que ejemplifica un poco bueno, las dudas que nos despierta la selección teutona y que, bueno, aún así le ha dado para ir como primera de grupo. Y eso que, pero nos deja preocupados, ¿no? Esa derrota contra Ecuador, sí que es verdad. Al final no salió con tantos suplentes como preveíamos, sino que fue con casi el equipo titular, podríamos decir. Y Brown, que ha fichado por el Bayern, ¿no? También, o sea que... Sí, no sé si es oficial, pero vamos, lo dio el Hibrigo Here we go. Fabricio. Sí. Así que sí, le acabo de cambiar, no sé si estaba mostrando el 11, sale con duda, le he puesto chep verde porque bueno, Vale. yo creo
que le dieron más. Sí es cierto que tiene esas molestias, pero va a llegar Vale. al partido un poco Nagelsmann. Yo creo que le ha dado descanso. Además dijo que iba a descansar sobre todo a los que estaban apercibidos, justamente Brown era uno. Y que con el resto iba a salir titulares. A mí me sorprendió lo que explicaba Nagelman es que quería un poco que el equipo siguiera conjuntándose y jugando juntos para acostumbrarse, ¿no? Me parece bien, pero creo que realmente viendo el partido le salió un poco mal porque van ahora con malas sensaciones. Claro. Sin embargo, me parece que dar oportunidades a jugadores que no han tenido minutos hace que salgan mucho más a morder, ¿no? Lo hemos visto en otros equipos, incluso Noruega tuvo ratos bastante buenos contra Francia con una selección totalmente suplente, ¿no? Y siendo bastante inferior. Entonces, creo que ahí se ha podido equivocar porque sí que habría hecho que más jugadores estuvieran conectados a la hora de cuando les necesites en partidos cerrados, que en las segundas partes pues tengas que cambiar y que algún jugador te tenga que cambiar el encuentro, ¿no? Por ahí me parece que se ha podido equivocar Nagelsmann, pero bueno, oye, son decisiones. Lo importante es que Alemania por fin pasa a la fase de grupos, que ha estado teniendo problemas en los últimos mundiales. Y es una cosa que sí que estamos viendo, ¿no? Que las grandes favoritas sí que han pasado, la mayoría como primera. Me falta Portugal e Inglaterra, que creo que pueden hacerlo. Quizás lo tienen más complicado Portugal porque creo que Colombia es una buena selección y va a ser un partido duro, pero bueno, han cumplido, ¿no? Algunas con peores sensaciones que otras, por ejemplo España, pero bueno, la mayoría que han pasado a Paraguay esos que, 16 como primera. Paraguay que presentará batalla ante Alemania, ya sabemos ese bloque bajo con la baja de un jugador conocido por todos como es Alderete, que seguramente se pierde el partido por molestias y intentará pues complicar un poco las cosas, pero creo que esta Paraguay, por ejemplo, fíjate que de Ecuador se hablaba que podía ser una de las favoritas. Una de las favoritas a ser revelación, ¿eh? Y no nos enseñó su mejor cara hasta ese partido contra Alemania en una victoria épica con esa actuación de Gonzalo Plata en los minutos finales, pero Paraguay no creo que esté a ese nivel, ¿no? Me da a mí que no podemos esperar lo mismo de una selección paraguaya que intentará a lo máximo complicar mucho la fluidez del juego de una Alemania que, como vemos, bueno, aunque pase como primera, le está costando un poquito. Nos vamos a ir al siguiente encuentro, que como decimos, para mí es el partido, yo creo que el mejor partido de esta fase de grupos, porque sinceramente creo que son dos selecciones muy igualadas. Por un lado tenemos a Países Bajos, Juanjo, que pasa como primera de su grupo, lógico también, por una cuestión de nivel de la selección de Ronald Koeman. Le ganó también a Túnez 1-3, también con pocas rotaciones. De hecho, vimos de nuevo a Brobbey marcar. Jugaron también Frenkie de Jong, Cody Gakpo, o sea que un poco los cambios entraron desde el banquillo. No hubo cambios en el once titular base, sino que más bien fueron refrescos desde el banco. Y Marruecos, que finalmente por golaveraje, después de hacer un gran estreno mundialista, sí que consiguió ganar a Escocia y tanto a Haití, pero contra Haití, de hecho, tuvo más problemas de lo esperado, algo que no entraba en el guión. Sí, de hecho, dos golazos de Haití que se llegó a adelantar en el marcador. Al final consiguió remontar Marruecos. Marruecos que sí aprovechó para hacer algunos cambios, a pesar de que se jugaba esa primera plaza. Creo que el rival lo permitía. Por ejemplo, entró el Cavi, que era una de las cosas que veníamos dudando si podía entrar en algún momento para que Saibari pues, pasara a la media punta. Yo creo que va a volver a poner el 11 con el Canús o el Janús por banda izquierda y Ounahi en la media punta, que fue uno de los que rotó, ¿no? También rotó la defensa Diop, que quizás, bueno, es un poco la posición que más dudas deja, ¿no? Esos centrales, sobre todo porque tiene dos laterales muy, muy ofensivos. De hecho, escuchaba el otro día un análisis y hablaban, ¿no? De que quizás a lo mejor entraría o sería interesante poner una defensa de tres centrales, quitando, por ejemplo, a Unagi y jugar con dos extremos y quitarte un poco el media punta, ya que tienes tanto al Janus como a Brahim, que son jugadores que se meten mucho, mucho por dentro, ¿no? Y quizás es una posición que sobra un poco, pero bueno, no creo que haya ese cambio. Me parece un partidazo. No sabría decirte quién es favorito. Mala suerte para Países Bajos, que creo que ha sido una buena selección en esta fase de grupos y que se enfrenta pues, a un rival bastante, bastante duro
como Marruecos, ¿no? O sea, es mala suerte pasar como primero y que te toque Marruecos desde luego en unos 16avos de final, así que vamos a ver también si entra Summerville en banda derecha por Malen. Creo que en el tercer partido lo habría jugado Summerville si no hubiera estado apercibido. Por eso tengo esa duda. Es verdad que Malen ha jugado a los tres como titular, pero yo creo que en este tercero sí que habría jugado Summerville porque se lo venía mereciendo de nuevo tras dos buenos primeros encuentros y a priori Van de Ven que volvería al once titular. Entiendo que también el otro día jugó Ake por el tema de la amarilla que tenía Van de Ven. Así que a priori debe volver a jugar como lateral izquierdo. Para mí una de las sorpresas, ¿no? Esa posición un poco del jugador del Tottenham. Me parece un partido, como digo, muy igualado. Tampoco me puedo mojar por Países Bajos por el hecho de ir de primera. También haber tenido una fase de grupos que, quitando el tropiezo inicial contra Japón, fue que Sí, quedaron, sí, sí. quedaron Japón, luego empato. golea a Suecia. Claro, golea a Suecia y luego también a Túnez, ¿no? O sea que, bueno, ha ido encontrando también Koeman su juego y llega en un buen momento. Pero Marruecos es la misma situación. Lo que pasa es que en este caso creo que le plantó cara a una Brasil que precisamente Brasil y Japón son las que se enfrentan juntas, que creo que tiene un poquito más. Me da la impresión, pero no sé también si estamos sobredimensionando el nivel de Marruecos realmente, ¿no? Hay que ver exactamente hasta dónde son capaces de llegar. Y sí que es verdad que hay jugadores que están cumpliendo muy bien. Saibari el otro día que vuelve a marcar. Brahim, que ya decimos que es un jugador que en selección funciona súper bien. Es un jugador que para selección va de lujo. Y un Buadi que la última relación que se ha hecho ha sido con el City, ¿no? Parece que es un jugador que va a ser muy complicado que la temporada que viene se juegue en la Ligue 1. Como digo, uno de los partidos más atractivos y más indescifrables que tenemos en estos 16avos de final. Ya sea Países Bajos o Marruecos, una se quedará fuera. Así que partido que conviene no perderse. Nos vamos al siguiente encuentro, Juanjo. Hablamos del Costa de Marfil-Noruega. Creo que otro partido que también tiene mucho más de lo que parece. Creo que hablamos de dos selecciones, no sé si llama la revelación o no, pero creo que sí. Creo que de Noruega siempre se ha esperado muchas cosas, ¿no? Por los jugadores que tienen, Odegaard, Haaland, Nusa, Sorloth. O sea, realmente te pones a mirar la lista de jugadores y es verdad que de centro del campo para abajo el nivel va ostensiblemente reduciéndose. Pero de centro del campo para arriba es un equipo bastante potente. Y en Costa de Marfil, que nos ha dejado actuaciones sobre todo de Diomandé, ¿no? Jugador que también está llevándose todas las loas de este equipo. El otro día volvió al gol que sí, un jugador para nosotros de sumamente conocido. Pero bueno, que el último partido que tenemos es una gran actuación individual de un conocido también nuestro, Nicolás Pepe, ante una selección débil como es Curazao. Pero bueno, Costa de Marfil que se planta aquí también con mucho que decir. No, tampoco sabría decir quién es el favorito, ¿eh? Costa de Marfil o Noruega. No sé si tú te mojas aquí. Uf, me parece complicado también analizar este partido. Ya avisé de lo de Costa de Marfil, una selección que por nombre me gustaba mucho y creo que ha demostrado serlo. Vamos a ver, tengo alguna duda que cómo van a jugar, si va a meter otro centrocampista como Oulawi o va a jugar como en el último partido, donde tuvo PP ese puesto de media punta, segunda punta junto a Boni, que me parece bastante interesante. De hecho, metió dos goles y es interesante. Sí, Y a mí otro jugador que me sí, está gustando mucho también es Amad Diallo, ¿eh? sí, También tiene un nivel alto. Y yo tengo dudas de que contra Noruega alinea a PP, porque no sé si me parece que es demasiado ofensivo el equipo, ¿no? claro, Y esa es mi duda es verdad también, que sí. si quieres atacar la debilidad de Noruega, tienes que hacerle daño atrás, porque es donde van a tener ellos más dudas. De hecho, el factor diamante puede ser claro. Y creo, fíjate, que no sé, ya me voy mojando un poco, pero creo que tiene más argumentos de peso detrás Costa de Marfil para intentar parar a jugadores como Sí, Haaland que lo que tiene Noruega para hacerlo con jugadores del perfil Diomandé o Diallo. y es que luego hay una cosa que le está funcionando bastante bien a Costa de Marfil. O sea, pone a Sangaré y le funciona bien, pues si pone a Fofana también, si pone a Olawi, que es un jugador que hablan todos los analistas súper bien de él. No le he visto tanto, no me he fijado tanto en él, pero que hablan que también va a ser un gran centrocampista y que ya le quieren bastantes equipos. Así que tiene muchas cosas. Y luego en Noruega, que por cierto, hablaba de revelación, yo creo que sí, son cierta revelación, pero eran dos selecciones que estaban
en esa terna, ¿no? Que decíamos que son selecciones que nos Cu- apetece ver hasta dónde llegan y que pueden poner en problemas a cualquier ¿Cuándo nos equipo. jodió Noruega? ¿Fue en una Eurocopa o en un Mundial? ¿Te acuerdas? Ese gol de Molina que cantó por bulerías. No. Hostia, ¿No te no acuerdas? me, Soy muy no me antiguo. acuerdo. Seguro que nuestros oyentes, gente como Paquico, No me Carlitos, que acuerdo. tienen más años que un bosque, se Yo me acuerda acuerdo alguno. yo me acuerdo del partido de Molina entrando como jugador Es en que un amistoso. me quiero acordar hasta del delantero que nos marcó. Lo que pasa es que no me acuerdo el nombre. No sé si era Iversen o. Acá me dirá alguien. Iverson, ¿no? Ese juega en los Philadelphia, ¿no? Sí. No, no, era Iversen o Iversen o algo así, no recuerdo bien. Iversen, no sé. Y nos pegó una cantada a Molina y nos pintó la carita a Noruega. No sé si luego Sí, remontamos el sí. partido o qué, pero bueno, habrá algún antiguo que se acuerde de todo esto. Y- Partido también de los que apetece ver, ¿eh? Yo diría que así Sí, con el Japón-Brasil, el Marruecos-Países Bajos, hay que poner en este tier alto de y partidos el Costa Marfil-Noruega, ¿eh? a más buen horario, ¿eh? Ahí a las 7 entra solo con una cervecita. Bueno, a los que nos deje el niño, a Sí, los que no tengáis hijos sobre todo, creo que es un buen partido. Y luego te iba a dar dos nombres, más allá de los Haaland y demás, el sí, de Nusa, uno Nusa que sí. me está gustando mucho, esa banda también con Wolf que está funcionando muy bien. Y vamos a ver Asgard porque, oye, ayer hace un partidazo, ya es un futbolista que venían hablando que podría ser titular, viene jugando Mars Ausner. Y yo le he dado un mínimo porcentaje por si acaso se haya ganado el puesto después del partido de ayer, creo que fue el mejor ante Francia y me sorprendió. Partido, por cierto, de derbi anticromático, ¿eh? Entre Costa de Marfil y Noruega, quitando al bueno de Musa. De Nusa, perdón. Venga, Sí, nos vamos sí. al siguiente partido. Francia-Suecia. ¿Cómo está Francia, niño? Cuando no aparece Mbappé, aparece Nah, Olise, aparece Dembélé. El otro día el Mosquito se casca 3 goles. Due que dice yo todavía no tampoco la he tenido y la marca. O sea, no sé, jugando con un 4-2-4 sostenido por Tchouaméni, que está teniendo un nivel espectacular en el centro del campo. Es verdad que es una propuesta que hay que verla, ¿eh? Cuando se enfrenta también a un rival de enjundia, pero que de momento le está saliendo a Deschamps a pedir de boca. para mí es que van a estar ahí. O sea, yo ahora mismo para mí la gran favorita. Además, el Creo que es cabrón que es muy de difícil. Mbappé está defendiendo y todo, tío. O sea, la madre que lo Sí, sí, parió. sí. O sea, están todos muy conectados. Además, entre ellos también muy Sí. bien. Lo de ayer de Dembélé, la facilidad con la que hace los 3 goles prácticamente iguales, ¿no? Sobre todo los dos primeros, desde lejos. Y es que si no aparece él, pues te aparece Olís, si no Doué, que también marca, que quizás es el que menos, ¿eh? De hecho, ahí creo que no sé si era Makelele o fue uno de los comentaristas el que dijo que pondría antes a Barcola que a Doué. Me suena que sí que fue Makelele. Em, Es porque que Barcola también está haciendo muy buenos minutos también cuando está saliendo. O sea, que es que Doué seguramente haya sido de los cuatro el que ha tenido un final de temporada más exigente. Recordemos, por ejemplo, yéndonos a esa. Bueno, primero seguramente tiene más minutos acumulados que Dembélé a lo largo de la temporada, porque Dembélé ha tenido muchas lesiones esta temporada. Y luego también recordemos esa final, ¿no? Doué es el único de los jugadores de arriba que acaba el partido, ¿no? Dembélé fue uno de los cambios prematuros. O sea que Desiré Doué es verdad que a lo mejor en el aspecto individual no le está tocando, pero luego es un jugador también que trabaja una barbaridad para el resto del equipo. ¿Dudas con Saliba? Entiendo que si no entraría con AT seguramente en el centro de la defensa junto a sí, Upamecano. sí, eso yo creo que va a llegar, pero bueno, es verdad que sí. De hecho, le estaba ahora internamente metiendo ya un porcentaje por si acaso a Konate, ¿Vale? pero Saliba lo mismo, ¿no? Yo creo que decidieron no Debe arriesgar llegar. en este Es partido, un sí. mundial y siempre se hacen esfuerzos. Suecia que consiguió empatar, ya lo decíamos, junto a nuestro amigo y compañero Miguel Ríos, que el Anga iba a ser titular y el Anga marcó contra Japón para darle esa clasificación también a Suecia. Finalmente se salvó y pudo estar en esos 16 de final. El Anga en principio que jugaría de nuevo titular, hay alguna duda, por si quiere compensar un poco el equipo ante Claro, Francia, que tendría eso es. también cierta parte de lógica, pero es que yo no sé si está para cambiarlo, o sea, realmente no sé, ¿eh? Esa es la cuestión. Llegó además, de hecho, los primeros partidos yo creo que no lo juega porque llegó tocado, tuvo un Hmm. problema en un amistoso y por eso le ha costado entrar, pero lleva dos partidos muy buenos y de ahí mi duda y por ahora le mantengo por eso, porque lo está haciendo
bastante bien. Luego comentar que sí que tiene una baja importante como es Isaac Hien, que es Sí, el el central. central, el central titular. Se jugaba en el Atalanta, Eh, creo que era, ¿no? Y Gien, me parece, en el sí, Calcio. sí, sí. Sí, Sí, ¿es Atalanta o Sassuolo? Yo creo que es Atalanta, sí. sí, me parece. Em, que apunta a Es perderse bueno, ¿eh? todo, Suele todo el jugar de mundial. central diestro, va muy bien al corte, Sí, es una baja sensible. No eso sé, es. Y entiendo que debería por... jugar Lindelof, que también está jugando como tercer central o incluso a veces como pivote, que el otro día se fue con calambres, pero que dijo que a priori no va a tener ningún tipo de problema, pero sí baja importante para mí En esa. principio, si Países Bajos le pega un correctivo a Suecia, pues imaginaros lo que puede hacer Francia, con lo que tiene arriba. Claro. Vamos a la siguiente partido eliminatoria, que en este caso es Estados Unidos contra Bosnia. Estados Unidos que se fue de fase de grupos con un mal sabor de boca. De hecho, Pochettino se tuvo que defender un poco, incluso ante los medios, porque perdió contra Turquía, pero realmente era un partido que ya para Estados Unidos no tenía mucho sentido, porque estaba clasificada como primera de grupo. Vamos a volver a ver de nuevo a todo el 11, a la plana mayor de Estados Unidos, con Tillman, con Adams, con Pulisic, con Balogun. Por cierto, novela que le hizo Arda Güler a Pulisic en banda, ¿eh? En el, Ya. en el Eh, 3-2. De hecho, Pulisic es el que, y fíjate que era un poco la estrella, ¿no? Digamos, de jugador del Milan, Mm. pero no está bien. También ha tenido esas molestias, ya se perdió algún partido y llegó un poco justo, me da a mí, a ese encuentro ante Turquía. Y vamos a ver cómo está ante Bosnia, porque también, oye, pues es un futbolista clave y que debe dar un paso adelante en este mundial, ¿no? Es un poco lo que le falta a Pochettino, ¿no? Conseguir eso. Jugó Ricardo Pepi, mítico de Sorar, de su época. Joder. Sí, Pepi, sí, no, tremendo, sí, histórico. sí. Y Bosnia-Herzegovina que se mete como segunda, que ha ido, bueno, pues tampoco sé si llamarlo recuperando sensaciones, porque el partido del otro día era de bajo nivel contra Qatar, pero bueno, creo que ese 3-1 con el muy buen partido de Alak Begovic le da un poco más de confianza a la selección de Barbarez. Y no sé, es verdad que hemos visto una Estados Unidos de más a menos en ese último partido. También recordemos que Turquía también iba con un poco ese componente de orgullo que le hemos visto a la selección de Uruguay esta noche, esta madrugada. Creo que también iba Turquía de esa manera, y eso quizás pues un Estados Unidos que rotó le pudo afectar para no mostrar su mejor versión. Y Bosnia y Herzegovina, que podría decir que viene de menos a más, realmente hay que contextualizar que su último partido, como decía, es contra Qatar. Entonces, bueno, creo que aún así se tiene que mantener el favoritismo de la selección local de Sí. Estados Unidos, ¿no? Sí, que ojalá sea nuestro rival en cuartos, ¿no? Porque significa que hemos llegado hasta esa ronda, pero sería cruce con España esta posibilidad, ¿no? Dentro de ese cuadro a Estados Unidos, que lo tiene también interesante para hacer historia y llegar a esos cuartos, como digo, en su casa. Y creo que eso también es un plus, ¿no? Por cierto, dudas sobre Dedic. Para el que Sí, no lo tenga ahora muy controlado, lateral derecho del Benfica y lateral derecho que va a valer pasta, en el futuro. sí, sí, Porque es a muy mí su bueno, sí. eliminatoria contra el Real Madrid me gustó bastante. La Mm. racha de 3 partidos del Benfica-Real Madrid me gustó bastante Dedic. Así que, bueno, están pendientes un poco de si Bueno, bueno, puede llegar para el partido. bueno, laterales, ¿no? Ahí con Kolasinac también, que, Hmm. que empezó un poco flojo, pero ha ido como el equipo, ¿no? Un poco para arriba. Y este de Mirovic era nuestro, ¿no? También. ¿Nuestro en qué sentido? Ha Hombre, es el jugado, mítico, el ha mítico, jugado el mítico. pero ha jugado en España, ¿no? Sí. ¿No era el Sporting? ¿Me suena a mí? Y no sé si en alguno más, pero sí, hombre, de Mirovic sí, es, un, Sí. es uno de los míticos. De Mirovic ha jugado, claro. En el Alavés, tío. Ah, a la vez. En el Alavés y en Pues el me, me- me Almería. so- Pone, ¿no? me sonaba. Ah, Almería, Almería no era Alavés. Sporting. Es No. que le estaba No, pero. visualizando con la rojiblanca, No, ¿eh? pertenecía al Alavés, pero nunca le han dado bola. Ah, vale, vale. Y jugó 3 partidos nada más. Y luego en Almería en segunda, pluf. Y luego ya sí que se fue a la Bundes, donde sí que lleva 3 temporadas marcando bastantes goles. De Mirovic. Por cierto, flipaba ayer con el partido de Uruguay, porque. Bueno, esta mañana, de hecho, lo he visto a las 7 y pico. Porque cada vez que mencionaban a algún jugador de Uruguay, había estado en España. De hecho, no sabía que Sí, Varela, el lateral derecho, el que juega en el sí. Flamengo, había estado en el Castilla. Me he enterado por La ¿Ah, Cabla, sí? por JC Rivero. Sí, Ah, sí, por hostia, lo pues visto estuvo no, una no temporada en lo, el, en no el lo Real Madrid sabía. Castilla, no lo sabía. Otro canterano, Juanjo. Ya.
Mucho Sí, sí, canterano, otro. mucho canterano. Venga, nos vamos Mucho al, uruguayo, sí. nos vamos al siguiente partido, Australia-Egipto, ¿vale? Oye, muy gracioso, por cierto, el vídeo que lo he visto hace un ratito de Irving con Casemiro, ¿lo has visto? No, no lo he visto. Se hace una foto Casemiro con Irving, con el de Sí. Australia, en un evento y se queda, Casemiro se va y dice, oye, ¿tú eres el que juega en Australia, tal? Y el tío dice, sí, sí, tal. Y se queda Irving como diciendo, en plan, me ha reconocido, y se empieza a poner la cara así, como que hace como que se Sí, cae, de tal. inicios del Mundial, ¿no? Que están Sí, ahí en sí, un... me ha hecho Sí, mucha ahora gracia. me Se le suena, veía sí, un sí, tipo sí. muy majo. Bueno, Casemiro lo es, pero Irving también se le veía un tipo bastante majo. Australia-Egipto. Una Australia que me parece una selección más combativa de lo que parece. Es verdad que a raíz de esa sorpresa en la primera jornada ha podido consolidar su clasificación en un grupo donde ha sido una de las grandes sorpresas. Y un Egipto también que ha mostrado también sus momentos, ¿no? Tiene grandes jugadores, Marmoush, Salah, Ashur, o sea, es un equipo que puede competir. De hecho, hasta hace no mucho, Mohamed Salah ha sido uno de los mejores jugadores del mundo y hasta hace no mucho la selección por antonomasia del cuadro africano ha sido Egipto. O sea, que quien tuvo, retuvo. Y cuidado que casi se queda como tercera y a sufrir, ¿eh? Yo creo que Sí, firmaron un poco sí, el empate los egipcios y en el último minuto gol anulado a Irán que metió el miedo en el cuerpo a los egipcios. sí. Y vamos a ver a Irán, ¿no? Porque es la que es una de las que está ahí al límite para poder entrar como tercera. Es que Eh, Irán ha dado mucho o calor sea en que este grupo, ¿eh? sí. A ver, no ha ganado a nadie, pero va No, empatado con todos, claro. pero claro, pero ellos fastidiando aquí. Sí, Como sí, Cabo sí. Verde, ¿no? O sea, igual, un poco. Sí, sí, bueno, tremendo, tremendo, sí, sí. Dos selecciones que pasan con tres empates y bueno, en el caso de Cabo Verde además con dos goles a favor, ¿no? Que también es durito eso. Hmm. ¿Algún apunte más sobre este impresionante? A ver, partido que, yo qué sé, va a ser, bueno, a lo mejor, iba a decir va a ser durillo de ver, a lo mejor de repente vemos un 3-3, ¿no? Que en estos partidos a veces pasa. Me ha gustado bastante Australia en ciertos momentos, pero yo veo, a mí Egipto me gusta un poquito más, creo que Vale, tiene más cositas, sí. vale, vale. Bueno, tampoco te pongo mal en el compromiso porque a ver, el partido no tiene mucho más. Argentina-Cabo Verde. Sí. Cabo Verde que ha demostrado ser un equipo al que es difícil batir. De hecho, nadie le ha ganado en esta fase de grupos, teniendo en cuenta que se ha enfrentado a la selección española y a Uruguay. Oye, es un currículum que ahí está, ¿no? Ahí queda. Para la selección caboverdiana que intentará hacer la misma trampa a Argentina. Y en este caso, una Argentina que tendrá que sacarlo en base a su mayor activo, que sigue siendo 20 años después, Lionel Messi, que es el jugador que tiene que intentar desatascar y que además tiene calidad de sobra, tanto para conectar con sus jugadores como para sacarse un disparo o un regate que consiga batir esa portería de Cabo Verde. El diferente, Messi, es al que tenemos que mirar para este partido, que puede ser, como digo, un poco más incómodo de lo que parece para la selección de Scaloni. Sí, hombre, yo creo que aquí Argentina debería tener un buen partido, incluso un buen partido para que volvamos a ver a Messi haciendo goles y luchando por ese pichichi del Mundial. En principio va a rotar, es que claro, Argentina, recordemos que no ha jugado todavía su partido de esta noche ante Jordania, pero en principio va a ser un once de suplentes y volvería a los titulares. De hecho, el Cuti Romero, por ejemplo, le teníamos de baja porque todavía, claro, no había jugado. Sí, La acabo de cambiar porque sería duda para 16avos. Volvió a tener molestias en esa zona lesionada, pero a priori debe llegar al encuentro, ¿no? Él dijo que solo eran molestias y que tenía que estar 3 o 4 días parado, pero que a partir de ahí debería llegar al encuentro. De hecho, ha habido cierta polémica con una información de Gastón Edul, creo que fue, diciendo que había pasado unas pruebas y que estaba todo ok. Y el Chiquitapia le contestó que ni siquiera había pasado pruebas, ¿no? O sea que bueno, a se confía mí en que llegue al encuentro. el Facundo Medina este me parece un paquete del lateral izquierdo, ¿eh? O sea, lo estoy Eh, mirando y... ¡Buah! Sí, a Virgen priori Santa. debería jugar Tagliafico, que ya está de vuelta y va a jugar ante Jordania, pero sin embargo ha hecho buenos partidos, se está hablando bastante bien de Medina y creo que podría llegar a mantenerse en el 11, ¿eh? Tengo bastantes dudas, Mi por lo menos opinión, en esta ronda, ¿eh? viendo el cuadro y el dibujo y por ser exquisito, ¿eh? Pero como sé que eres gran fan de la selección de Argentina, tanto tú como mi amigo El- Camacho, por lo que sea, ya, tengo que deciros que McAllister está jugando mucho más en la ¿cuál? posición de pivote
y que Lisandro Martínez es central zurdo, el Cuti Romero es Eso, el diestro, ¿no? Y eso luego es lo lo que me correcto. sorprende, Juanjo, es que a Thiago Almada, un jugador que hemos visto en la liga este año a un nivel bastante bajo y decepcionante, la verdad, pero es un jugador muy, 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 muy importante para Scaloni, ¿eh? Es bastante pegamento. Sí, el Almada y Baena, ¿eh? Fíjate que son dos Sí, sí, casos sí. que se dan bastante la mano de una llegada al Atleti en verano, decepcionante temporada y sin Hay, embargo, pues bueno, están ahí hay una rindiendo bien con la pregunta, ¿quién se selección. equivoca? ¿Se equivoca Simeone o se equivocan Luis de la Fuente y Scaloni? Ojo, ¿eh? Sí, que le contesten otros. Que la conteste el que pueda, ¿no? Pues te voy a poner en un aprieto. Julián Álvarez, ¿va a ser nuevo jugador del Barça? Eh, yo creo que no, Vale. creo que no. O sea, Está. es est- que la posición está mantenida al Atleti, no puede vender a Julián Álvarez al Barça, después de la posición que está manteniendo. Está desubicado Julián, ¿eh? El otro día hace para mí un mal partido en el cierre de. Vamos. Sí, A mí hay una jugada que me habla muy bien de Messi y muy mal de Julián, y es la del segundo gol. O sea, yo se lo decía el otro día a uno. Le decía, a ver, Messi hay que condicionar. Un amigo, ¿no? Condicionar lo que está jugando, contra quién está jugando. Pero, macho, que Messi con 40 años haga la jugada que hace. Y es que encima va a buscar el balón, tío. O sea, después del disparo. O sea, después del rebote. Para mí ese, fíjate, nos podemos quedar con otras cosas de Messi. El disparo tal, el regate tal. Para mí eso es lo que hace que hayan sido este tipo de jugadores, pues jugadores que están aquí, ¿no? Que están haciendo algo histórico que no ha hecho nadie. Y Julián yo lo veo muy fallón y encima muy desubicado luego, ¿eh? O sea, chico, tápate un poquito, a- que aún así para mí es el titular, porque Lautaro con Argentina tampoco marca un gol a hay nadie. que ver, ¿eh? Con lo bueno que es Eh, con el Inter, ¿eh? Increíble. claro, eso es. Entonces hay que ver el partido contra Jordania, a ver qué tal está Julián y si Julián hace un buen encuentro, creo que puede ser titular ante Cabo Verde. Por eso le llevamos ahí el 50%. Que es complicado sin llegar a ver Por ese cierto, partido ante Jordania. rápidamente, Sí, Bociña se iba a retirar. Y ojito, porque tiene ofertas, ¿eh? No, no parece que se vaya a retirar el portero de sí, Cabo Verde, ¿eh? varios Ojito. equipos de Sí. Brasil están ahí ofertando. Se celebra. Vale, analizado todos los encuentros que tenemos confirmados, vamos a ir dándole un rápido repaso y me voy mojando. Entonces, cuéntame, Juanjo. ¿Portugal va a pasar como primera? Eh, no, O sea, ojalá sí, Portugal pero va a pechear. es que no lo considero pecho tampoco, es que me parece una buena selección Colombia y creo que van a empatar. O Es sea, decir, Colombia y Portugal empatan. Eso no le valdría a Portugal para pasar como primera, con lo cual no la veríamos en octavos. Opinen ustedes. Yo creo que Portugal va a ganar a Colombia y va a pasar. Pienso que ya el tropiezo llegó en la sí, primera, también, en también la eso es primera verdad, jornada. que mejoró bastante, pero claro, mejoró contra Uzbekistán. Entonces ahí me deja alguna dudilla. Creo que de esta forma va a ir de menos a más y yo sinceramente espero que gane porque no quiero encontrármelos en octavos ni de coña. No sé por qué me marca que el España-Austria está todavía por decidir, porque Austria ya está decidida Eh, como segunda, ¿no? No, tiene que jugar contra Argelia, están Ah, los dos vale. con 3 puntos. Joder. Lo que pasa que aquí se habla de dos Vale, vale, cosas. vale, porque Argentina ya está como primera seguro. Vale, vale, vale. Eso era Claro, claro. lo que me confundía. Vale, pues Ah, esperamos rival, como decimos, eso ya sea es. España o ya sea Austria o Argelia. Rápida, no tenemos alineación oficial o probable, perdón, de la selección española, pero es muy fácil de saber. Básicamente vamos a jugar con el mismo equipo. Yo creo que contra selecciones más débiles está optando por Yo- Pedro Porro en derecha en lugar de Marcos Llorente. Baena se consolida como extremo izquierdo, más con los problemas que hay ahora en el extremo. Y luego hemos visto hoy como Mikel Merino entraba en lugar de Dani Olmo. Yo creo que eso lo va a recorregir para el siguiente partido. Otra vez, ¿no? Va a Sí. entrar Olmo Es de que, nuevo titular. Hoy era un poco, creo que por altura, briega y centímetros, más que nada. sí, pero es que no lo hemos visto. Es No, que no, entre no. líneas no aparecía nadie, No. entonces necesitas ahí Olmo. De hecho, yo creo que por momentos el equipo ha mejorado bastante con Olmo. Sí que ha tenido un par de malas decisiones, aquel tiro a pase de Lamine, que no sé qué ha Sí. querido hacer o si la ha dado mal. Y luego también tuvo un pase ahí que podía ser bastante bueno y se equivocó. Pero para mí ha sido de lo mejorcito de España. A mí es que entre líneas me gusta mucho en partidos así cerrados. Y yo creo que tanto Austria como Argelia van a ser defensas duras, ¿eh? Sobre todo Argelia, ese Benzema y Mendy está dando mucha guerra, ¿eh? Así que bueno, Se nos vamos, queda un vamos a ladito ver. del cuadro bastante guapo para pasar Sí, hasta semis, claro, ¿eh? depende del tema de Portugal.
Sí, depende del tema Portugal, pero si Portugal pasa como primera, se nos queda un lado del cuadro muy, muy guapo a la selección española para ir avanzando hasta por lo menos semifinales, yo creo, ¿eh? Porque Bélgica sí que está clasificada como primera, ese 1-5 contra Nueva Zelanda, es verdad que encajó, pero apareció De Bruyne, apareció Trossard, apareció Lukaku también entrando desde el banquillo. Y bueno, sí que es verdad que podría ser un rival incómodo si sigue avanzando fases, pero bueno, que Bélgica es una pecheadora nata, o sea que tampoco me preocupa en exceso. Más partidos que nos quedan por dilucidar. ¿Quién será el mejor tercero que se enfrente a México? Poco que rascar de ahí. Y si te tengo que preguntar, Juanjo, después del empate en la última jornada, si crees que Inglaterra, evidentemente contra Panamá, no debe, ¿no? Sí, yo espero incluso goleada, ¿no? Ya sobre todo porque le han quitado a Kane ese maleficio del brujo este, bueno, Sí, brujo, el perdón por la Moravito. palabra, No, probablemente Moravito se no. dice, ¿no? Creo que se dice Moravito, Moravito, sí, ¿puede ser? Moravito, sí, me suena ahora la palabra que ha dicho. Ya le ha quitado el maleficio y creo que Kane marcará, de hecho va a marcar un par, ya os lo digo. No, hombre, va a estar muy favorito Inglaterra ante Panamá y debería clasificarse como primero estaba buscando el rival posible, lo hemos dicho al inicio, pero ahora no. Senegal, Senegal. A En Senegal. principio Senegal, pero los Bueno, mejores terceros son difíciles de predecir porque claro, quedan partidos por jugar. sí, sí, eso es. Senegal que yo creo que está segura ya como mejor tercera, pero no quiere decir que sea justo el rival de Claro. Inglaterra, eso sí podría cambiar, creo. Suiza, que es que ni se lo cree, yendo como primera, se enfrentará a uno de los mejores terceros. Creo que independientemente de quién sea el mejor tercero, que hoy día es Irán, creo que van a poder competir contra Suiza, ¿eh? Yo esa eliminatoria no la veo excesivamente clara. Y luego, Sí, pues el último enfrentamiento que tendríamos es Colombia, que ya sea como primera o como segunda, va a estar en los 16avos de final y se enfrentaría a una de las mejores terceras, que podría ser Croacia en función de lo que pase con Ghana. Pero también sí. Croacia poco que Sería mejore Croacia o también. Ghana, probablemente Sí, una de las dos. El que si eso es. empatan o depende del que consiga la victoria. Pues Juanjo, ya lo tenemos listo. Hemos ido bajando Yo ya creo la que sí. hora. 56 minutos, no está mal, ¿eh? Bien, bien. Bien, Yo ¿no? creo que está bien. A ver, luego, ahora sí que irán bajando, ¿no? Porque ya al final tendremos Sí. menos partidos, ¿no? A ver en octavos también, todo lo que podamos analizar. Faltarán de nuevo, porque es que esto como no para de Sí, día sí, a día, esto. no. Pero, oye, creo que se contextualiza muy bien, porque tenemos 7-8 partidos ya bastante seguros y del resto hemos podido hablar de las favoritas, o sea que al final, oye, teniendo Sí, en cuenta que queda todavía una por disputarse, mañana domingo empieza todo. Te veo en la siguiente cita, Juanjo, porque tú y yo sí que nos faltamos. Esta gente, eso es. pues, tuvieron Hay que, noche hay que dura. espabilarles. Hay que Tuvieron noche dura. espabilarles. Y a nuestros oyentes, un fuerte abrazo. Nos vemos en el podcast de octavos de final. Deseamos y estamos confiados en que la selección española, evidentemente, estará ahí. Así que nos quedan muchos más episodios para disfrutar del conjunto de Luis de la Fuente. Juanjo, un abrazo fuerte. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.